estamos con la grata visita de Gustavo Romero Unlauf, abogado, analista político. Muy buenas noches, Gustavo, bienvenido a Hora 7, un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Como siempre, es un gusto estar en tu programa. La primera pregunta es, ¿cómo puede entenderse que un país como el nuestro, que no tiene, que requiere, por ejemplo, en educación estamos a pocos días del inicio del año escolar nacional y sus colegios están desastrosamente, ¿cómo podemos entender que se pierdan 24 mil millones de soles, según cifras de la Contraloría, el año anterior en actos de corrupción? ¿Cómo podemos entender que al margen de los exorbitantes sueldos que tienen nuestros funcionarios, nuestros ministros, nuestros congresistas, nuestros políticos, se gasten 19 mil millones de soles extras en consultoría? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, este es el resultado de contar con una pésima administración, unos gobernantes no solamente del, um, del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno central, sino también por parte de los autoridades locales y regionales, donde se concentra también, y valgan verdades, gran parte de la corrupción, ¿no? Los 24.300 millones de soles que vienen de producto de la corrupción e inconducta funcional, tal como la ha definido el propio Contralor General de la República, si bien ha tenido un pequeño decrecimiento con respecto al año 2022, de todas maneras el importe resulta ser extraordinariamente desastroso para un país que justamente lo que necesita es hacer una enorme inversión en infraestructuras, etcétera, ¿no? Que no hay necesidad de repetir todas las carencias que nosotros tenemos o de todas las carencias que padecemos, mejor dicho, y que por culpa de estos malos funcionarios, no solamente corruptos, sino también muchos de ellos incompetentes y que son presa fácil para caer en la corrupción, pues, ¿no? Y también has tú mencionado algo, mira, por lo menos se ha reducido esa parte, pero lo que sí se ha incrementado, me refiero, se ha disminuido 1,5 puntos de 2019, pero sigue siendo un importe extraordinariamente desastroso. Y lo que sí ha aumentado es los 19 mil millones en pequeños actos aquellas contrataciones que no requieren de licitaciones, que son menos de 8 UITs, y que eso más o menos rodea los 7 mil millones de soles, y la diferencia, o entre 6 y 7 mil millones, y la diferencia, es decir, entre 12 o 13 mil millones, corresponden a la contratación de servicios y consultorías, como tú señalabas, ¿no? Y esto sí significa un incremento con respecto al ejercicio anterior de un 15%, es decir, por cada 100 soles, 15 soles se va, ¿cómo se llama? Se van en consultoría. A un importe similar, digamos un 13%, o donde 13 soles se van en actos de corrupción en conductas funcionales. La verdad, esto nos demuestra pues que el país está sufriendo el saqueo por parte de funcionarios y autoridades corruptas y malavidas, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a elegir y tenemos que sacarnos de nuestro cerebro de que no podemos tener los votos o votar solamente por una simpatía, sino hay que votar por gente capaz de que puedan administrar este país. Ahora, Gustavo,
¿qué ha desarrollado a tu criterio el gobierno de la señora Boluarte? Más allá de haber puesto en su tenor de juramentación para todos los ministros, y como cambian a cada rato, entonces de uno por uno nos vamos enterando. Juro usted por Dios, por la patria, servir sin cometer acto de corrupción. ¿Le creemos a todos los que han jurado así? ¿Esa es su lucha contra la corrupción de la señora Boluarte? No, no, eso es parte de un eslogan y que lo único que ha demostrado en las encuestas que la gente no le cree, por eso es que ella tiene una tan baja aceptación, tiene menos del 10%, tiene el 9% de acuerdo a una última encuesta de parte de CPI, ¿no? Entonces, la verdad es de que tenemos muy mala administración y qué decirte con el anterior presidente, con el nefasto y delincuente y Pedro Castillo, y qué decirte también de Vizcarra y los que le han seguido, ¿no? Vizcarra, un cínico sinvergüenza, y que más aún los niveles de corrupción eran mucho más altos que todavía es ahora, pero claro, todavía falta a él, lo siguen tratando extrañamente con mano de seda para él. Esperemos que en algún momento termine tras las rejas o un barbadillo, ¿no? ¿Pueden todos estos hechos, o más que pueden, crees tú que todos estos hechos influyen, por ejemplo, si vamos en las condiciones que vamos, las elecciones se van a desarrollar en el 2026, pero la fotografía de estos momentos de Ipsos es que a nivel de preferencias, y ojo, con 25 partidos formalmente inscritos, es decir, que pueden colocar candidatos presidenciales, y 13 buscando su tramitación, de los cuales que pasen 5 nomás o 6, ya vamos a tener 30, 31 candidatos presidenciales. ¿Y qué señala? Que la señora Keiko Fujimori, si es que la señora Keiko Fujimori, aunque yo pienso que si llega bien va a ser el señor Alberto Fujimori, tiene 11 puntos porcentuales de preferencia. Y el segundo lugar, como alguien decía, Dios nos coja confesados, es Antauro Humala. Entonces, es reflejo de todo eso. A todo eso está jugando esta derecha. No digo bruta y achorada, sino me quedo solo en esta derecha bruta y esta izquierda serronista que concilia con la derecha. A eso estamos jugando, a que el Perú se someta a un peor escrutinio que el que tuvimos con Castillo y con Fujimori. Bueno, parece que el escrutinio va a ser por lo menos con un delincuente declarado, ¿no? Porque por más que haya purgado pena, eso no lo quita de haber sido, quitarle el título de que es un delincuente, como es Antauro Mala, asesino de policías. Pero él, si habría que hacer un análisis, él está haciendo, creo que un buen marketing, y creo que lo está financiando, me parece a mí, gente como, como algunos de los Acuña, que le están financiando parte de la campaña, que están quitando un poco el ribete de partido, es decir, lo que él está lo que está capitalizando, me parece a mí, es un discurso antipartidos, antisistema, por supuesto, y con una virulencia en el tema de seguridad. Y yo creo que ahí está centrando, paradójicamente, ahí mismo, el propio asesino de policías está apuntando a restablecer el tema de seguridad a través de la mano dura, y creo que él siempre es un personaje, no digo una persona, pero sí un personaje que atrae quizás a ciertas simpatías por su naturaleza de personalidad, ¿no? Me parece que ese es el caso, pero ciertamente todavía hay muchísimo pan por rebanar y yo no sé a qué están jugando en general los partidos democráticos responsables por dejar que avance este tipo de personajes. Yo creo que todavía un poco está confusa la situación y creo que con mayor razón digo
que este sería el peor escenario que pueda trabajarse en un proceso electoral, ¿no? Más aún creo que hay que hacer depuración y sí creo que hay que cambiar también esas autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. Oye, ¿cómo se llama? La verdad, el otro día escuché a este señor Salas Arenas, del presidente, y la verdad es vergonzoso, pues, las cosas que dice, pues, ¿no? O sea, digamos, resulta ser que la democracia está basada solamente en formalismos y lo que yo veo ahí es un evidente fraude a la ley por parte de la inscripción de este señor Antauro Humala, ¿no? Lamentablemente, el mismo Parlamento, a generar este tipo de votación antisistema, puede ser Antauro, alguien decía, Antauro no es el candidato, el verdadero candidato es Vladimir Cerrón. Quizá podría ser Cerrón porque como no lo van a capturar, pues todavía no hay decisión de capturarlo. De repente con el cambio de fiscales, con las modificaciones que pueden hacerse en los organismos de administración de justicia, termina siendo pues una posibilidad para las próximas elecciones. Pero a lo que voy yo, Gustavo, es, no entendemos todavía la importancia de mantener el país en democracia. ¿Cómo podemos ir con 30 fuerzas políticas a un proceso electoral? ¿Cómo Acción Popular, que es una fuerza, nos guste o no nos guste, o le guste o no le guste a algunos, que ha sido 4 veces gobierno constitucional, y recibe a un ciudadano como Cordero Tay en sus filas, en su bancada populista, o con una cúpula que es incapaz de expulsar a los populistas que se han adueñado de su nombre en el Parlamento Nacional? ¿Cómo se sienten los jóvenes? ¿Cómo nos sentimos los ciudadanos que estamos desprotegidos y estamos viendo todo este carnaval que ya más que indigna, asquea terriblemente? Yo creo que esta es una preocupación no solamente acá en el Perú, de tener casi una especie de democracia boba, ¿no? Yo creo que eso podríamos resumirlo en esta expresión. Finalmente, con la autorización o el pase para que participe este partido de Antauro Humala y tener a un presidente de la Jurado Nacional de Elecciones afirmando las estupideces que dijo y limitándose al tema de la formalidad, la gente percibe que finalmente la democracia resulta ser muy boba, y no solamente acá en el Perú, ¿qué ha pasado en el Ecuador? ¿Qué ha pasado en El Salvador? Digamos, yo creo que tienen unas respuestas satisfactorias respecto a la criminalidad, pero ciertamente van a tener que haber, y va a ocurrir excesos de, y, que están obligadas por las circunstancias y que en algún momento también sucedió acá en el Perú. Pero finalmente eso es lo que percibe el ciudadano en común, que ¿para qué le sirve votar si tenemos este tipo de autoridades, ¿no? Lo que la gente le preocupa son 2 cosas. El tema, creo que en ese momento hay que privilegiarlo, es el tema de la seguridad y el tema de la economía, ¿no? Yo creo que esos son los 2 puntos importantes que no solamente lo he señalado contigo, sino en varias de varias de las entrevistas, ¿no? Termino con esta pregunta y termino con esta pregunta porque tú has escrito un artículo muy interesante que he tenido ocasión de leer. ¿Empeora toda esta situación política la torpeza de Dina Boluarte y sus banalidades de poder, el creerse que ella está gobernando este país cuando tú, yo y todos sabemos que no gobierna, pero ni Palacio siquiera? ¿Es eso lo peor? Y te pido que en máximo en 2 minutos sinteticemos la respuesta, Gustavito. Yo creo que es cierto lo que tú dices, coincido contigo. No solamente no gobierna, sino que se ha intoxicado con el poder y que probablemente está sufriendo lo que en el artículo yo puse, que sufría el síndrome de Ubris, ¿no? Aquellas personas que creen que son indispensables para dirigir los destinos de nuestro país
y las señas es que se van presentando en cuanto evento pueda participar, en inauguración, y etcétera, ¿no? Entonces, eso es una señal que está sufriendo una intoxicación de su permanencia en el poder, ¿no? Bien, Gustavo, te agradezco por esta conversación. Sabroso artículo, por Muchas gracias. supuesto, lo recomiendo porque eh, me he reído cuando lo he leído, muy, muy irónico, muy fina ironía, y creo que eso nos hace mucho bien a todos porque ironizar en política a veces enseña mucho más que hablar en serio. Gracias, Gustavo, un gran abrazo, Muchas, que Dios hoy juez, buen fin de semana, bendiciones. muchas gracias por tu invitación y